UNICEF hizo un cálculo de cuáles son los costos de un hijo en Chile. Y sabes que habla de 595.000 pesos. Primera profesional de su familia. Ya trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet. Tú no puedes disminuir los ingresos proponiendo una rebaja de impuestos, a la vez disminuir la deuda. Y además, entre medio, hacer un ajuste. ¿En qué minuto tú dices el switch a la moneda? Yo me metí porque quería combatir la injusticia. ¿Existen formas que ahí el Estado pueda contribuir? Focalizar en los sectores medios del país. Para el banco son muy pobres y para el Estado son muy ricos. Para crecer un país tiene que haber consenso. Yo soy una persona que toma decisiones. Tú no puedes solamente tener competencias políticas, tienes que tener las competencias técnicas. Y si no las tienes, tienes que prepararte. ¿De qué manera trabajaría para poder mejorar la salud financiera del chileno promedio? Es bien difícil mejorar la salud financiera de los chilenos y chilenas si no les alcanza para vivir. Antes de comenzar este especial presidencial, démosle un agradecimiento a los sponsors que hicieron posible todo esto. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas, pero de estos capítulos especiales con una sazón presidencial detrás. Estamos sentados frente a alguien que podría ser nuestra próxima presidenta de Chile y por eso vamos a leer su descripción. Nacida en Conchalí, primera profesional de su familia, estudió Administración Pública y Derecho y además ya trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de Janet Jara. ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú? Un gusto estar acá. Muy bien también, muy contento de que hayas podido venir. Y quiero partir antes de las preguntas de las secciones y todo, un poquito saber también de tu historia, de tu inicio y cómo te embarcaste en el mundo político. No tengo mucha explicación para eso. No, mira, de mi historia. A ver, yo me eduqué, me crié con mis papás. ¿Ya? Viví como hasta los 15 años a llegar a la casa de mis abuelos atrás, en Conchalí, en el Cortijo. Estudié como en muchos colegios. Te lo cuento porque ahora que soy candidata presidencial, tú has visto que hay páginas en Facebook que son de los distintos colegios. Sí. Entonces en algún colegio reclaman porque no hablo de ese colegio, pero es que estudié en demasiados colegios. Ah, pasaste por varios. Claro, porque en algún minuto a mis papás compraron una casa en el Abrazo de Maipú. Yeah. Entonces, obvio que no podía seguir estudiando en Conchalí. Pero después a mi papá le fue mal y tuvimos que volver a Conchalí. Entonces después, después le fue un poquito mejor y ya sí, te la podría resumir. Bueno, que muchas mudanzas también. Claro. Después, claro, terminé de estudiar en el Liceo Isaura Dinator en Santiago y entré al tiro a la USACH a estudiar Administración Pública. Empecé a trabajar bien pequeña. Empecé a trabajar cuando estaba en octavo. ¿En dónde? Cortaba fruta en temporada, en los veranos. En Huechuraba, que son hoy día un sector inmobiliario muy bonito, y también empresarial, claro, pero era campo. Y me llama la atención a mí porque cuando después ya profesional empecé a trabajar y como que muchos amigos míos aspiraban a comprarse una casa en Huechuraba. Y yo decía, pero si eso es campo, me quedó para siempre, claro. Te una casa en medio de la fruta. Sí, pero después trabajé en otras cosas. Después administré la caja de un lugar de venta de completo. ¿Ya? Que era de unos vecinos de la Villa del Abrazo. Y querían descansar los fines de semana. ¿Todavía no estudiáis ahí? ¿Todavía no estudiáis? No, ahí estaba todavía en la media, claro. La media. Sí. Y después, yo creo que ahí ya debo haber estado terminando la media. Y de ahí trabajé de promotora, muchos años. Ya. Promovía pavo, Sopraval. Mira, qué divertido. No había otra marca, no es que le quiera hacer. Era claro, capaz que ahora te auspicien. No, ojalá. Estaría bueno. Sí, un sponsor, bienvenido. Sí, ahí trabajaba viernes, sábado y domingo. Entonces el viernes tenía que faltar a la universidad, pero se podía hacer y eso me permitió mantenerme.
y estudiar. En ese caso, porque tus padres, en el fondo, tú tenías que hacerte tu mesada, todo. Claro, ¿qué mesada, amigo? Tú ¿Qué es eso? Tú vivías. Claro, no, más que nada, no porque no quisieran, sino que no alcanzaba. No alcanzaba. Es que además éramos 5 hermanos. Ah, eran hartos. Sí, pues yo la mayor, mi papá era mecánico y mi mamá dueña de casa. Claro, como empezaste a trabajar tan joven, ¿ahí cómo era tu relación con el dinero, con el tema de manejarlo, de a veces gastarlo muy rápido? Aparte, como me llamó la atención que dijiste que tu papá se aventuró, le fue mal, volvió. Entonces, ¿cómo era la relación con las lucas en la casa? Bueno, en general era siempre escasa, bien escasa. De hecho, mis hermanos también, los que me siguen así en edad mayores, los 2 mayores, porque de ahí tengo 2 más. ¿Tú estás en el medio? Ah, yo soy la mayor, pero de ahí vienen 2 que también son cercanos a mí, claro. Después tengo 2 treintones, de los mismos papás, pero tuvieron un periodo largo en que no tuvieron hijos, claro. Un break, realmente, eso pasó. Y no encontraron nada mejor que después tener 2 hijos más. Oye, ¿te difícil cosa? Otro hijo. Démosle con 2, claro. Siempre era escasa. De hecho, mis otros hermanos también tuvieron que trabajar desde muy chicos. Pero en mi caso, cuando empecé a trabajar, fíjate que lo hice con ciertos objetivos en particular. Así como ayudar a pagar la luz. Después ya en la universidad, comprarme mi primera calculadora científica. Esa era la meta. Claro, yo no sé si existen todavía las calculadoras científicas. Las típicas, sí, y me la robaron. La HP. No era una HP la mía, pero ese estilo, claro. Y me la robaron. Oh. Trabajé todo el semestre para comprar. Esfuerzo para... Sí, pero es que también me regalé porque la llevaba en la mochila, en el bolsillo de atrás, con la mochila puesta. Bueno, cosas que pasan. Y claro, trabajé así. Pero tenía... Yo me acuerdo de promotora, me pagaban 12.000 pesos al día, que no era poco. 12.000 pesos al día. Sí, no era poco. ¿Jornada completa? ¿Era cómo se...? Oye, es terrible la jornada de las promotoras. No sé cómo será ahora, pero cuando yo trabajaba era un sistema de turnos cortados que le llaman. Entonces tú entras como a las 10:30 al supermercado, porque es la hora que llega la gente, hasta la 1, 2, no sé. Y de ahí tú quedas varias horas desocupada. Aquí lata. Hasta las 6, que vuelve la gente al supermercado, hasta las 8:30, 9. Pero esa hora entre medio no hacen nada. Nada, porque imagínate que en ese tiempo yo me acuerdo la micro costaba 100 pesos. Entonces me iba con los 100 pesos para la micro y tenía los otros 100 pesos para volver, porque no tenía más plata, y me tocaba en supermercado en Vitacura. Y yo vivía en el Abrazo Maipú. No, entonces claro, te quedabas ahí en una plaza. Sí, ya no hay tantas promotoras. No como antes. Sí. Pero con todo ese sacrificio igual me sirvió, me ayudó. Y forja carácter también. De todas maneras, ¿y qué te motivó entonces a ser presidenta, a buscar ser presidenta? ¿Sabes qué? Me sentí... O sea, primero que a mí me gusta la política, lo que te comentaba, que no tengo una explicación muy racional, pues hay gente que le gustan los podcasts, el fútbol, la música. No es como que en tu familia hubiera un político y nadie. Acá tú te yo lo me metí sola. Sí. ¿Sabes qué pasa? Es que yo sé que cuando lo digo suena súper así como... Para que incluso me hagan meme, pero en mi caso es verdad. Yo me metí porque quería combatir la injusticia. Me daba rabia que hubiese gente que la pasara tan mal, que le costara tanto. Y como que no me veía yo como producto de esa situación. Porque tampoco conocía gente que le fuera mejor. Mira. Solo conocía gente que le fuera más mal. Más mal. Claro. O sea, a ti te iba muy bien entonces, entre comillas, para el... No sé si muy bien, pero claro. Pero había gente que le iba más mal. Y de hecho, tan así que, fíjate que cuando entré a la universidad, yo no conocía a nadie que hubiera ido a la universidad. A nadie, absolutamente a nadie. No había en mi círculo... Nunca. No, nunca. ¿Qué? Ni familiar, ni de vecinos, ni de amigos, ni nadie. Y la universidad, y también, eso también es interesante. Bueno, ya entendí por qué, el gusto nomás. Y la universidad, ¿por qué? ¿Tus papás, ellos te No, mi papá siempre, sí. Ah, ya, no, tú sabes mejor que nosotros, como una cosa así como de... Estudia. Es que en el fondo yo creo que mucho de eso es como la herencia que las familias le pueden dejar a los hijos en la educación. Totalmente, 100%. Y bueno, también mi padre me puso el ladillo un día. O usted estudia o trabaja. Ya, elija. Sí, no, eso fue cuando en algún minuto dudé si ponerme al tiro a estudiar o no, pero la posibilidad, el costo alternativo, económicamente hablando, de ponerme a trabajar, o sea, de no estudiar este año era evidentemente alto, porque o estaba estudiando o estaba trabajando. Lo que pasa es que yo ya tenía trabajo ahí, pues, porque estos vecinos míos del Abrazo que... O de la caja. Claro, de la caja del lugar de completo,
que en realidad no era completo, era como de comida rápida. Sí, pero en el Persa Estación, claro. Ellos estaban disponibles para darme trabajo todos los días, pero yo, claro, decidí estudiar y ahí trabajé de promotora. Obvio. Y volviendo a la pregunta, ¿en qué minuto tú dices el switch? Ni siquiera ahí, no, a la moneda. No, hasta súper poco. Ahora que gané la primaria. Antes fue como que... No, lo que pasa es que lo que pasa es que, mira, yo he hecho hice primero una carrera, como estudié mi primera carrera de administración pública, trabajé en el Estado, pero en estos cargos que son de concurso público. Ya. Y entré ahí sin ningún vínculo partidario, y lo quiero decir súper claro porque... A lo que te toca, ¿no? Claro, es que yo soy comunista de militancia, entonces entré a pesar de ser comunista, porque algunos dicen que entré porque era comunista, y al revés, porque el Partido Comunista estuvo excluido mucho tiempo del sistema político. Entré porque hubo un buen concurso público que se hizo en impuestos internos. Por eso mi primera especialidad es tributaria. Ajá, la tributaria, sí. Impuesto interno. Claro, y ahí, buena pega, y estuve harto tiempo, pero después me picó de nuevo el bichito de la política con más fuerza, y ahí, fíjate que tenían impuestos internos lo que se llama una planta, no de esta, sino que una planta que me la había ganado también por concurso y pruebas, que son estos cargos que tú tienes así como hasta que te tienes que mandar una embarrada muy grande que te echen. En el servicio de impuesto interno además te pagan bien porque tú tienes función de exclusividad. No te puedes dedicar a otra cosa. No me hacen nada más. Claro, esa es la idea. Porque está bien, un costo alternativo está bien. Se paga para que no esté tu cabeza pensando en otra cosa. Pero, o trabajando para los que tú tenés que, se supone, combatir. Sí, podría haber como conflicto de interés. Claramente. Ahora, como en todo, siempre pueden haber excepciones, pero yo en general no vi mucho de eso. Pero un día así como que se incorporó un amigo mío al gobierno de la presidenta Bachelet, con quien habíamos sido dirigentes estudiantiles, Marcos Barraza, y me pidió que me fuera con él. Vente para acá. Claro. Y cerré el ojo y me fui, renuncié a mi planta, a mi sueldo, todo. Cáchate. Sí, que hay gente que quiere que uno vaya a la política para ahí, y yo fui al revés. Y de hecho, mi patrimonio todo proviene de antes. No... De la pega estable, en el fondo. Claro. Sí, una vez cambié el auto en el 2019, pero... Mira, porque ya se habían cumplido los 10 años y yo trato que el auto me dure 10 años. Esa es como la meta, como claro. Que se ve. Aunque ahora, como he ocupado mucho mi auto en la campaña, creo que es capaz que... Ahora por kilómetro, ya no es por año, por kilómetro. Es que nunca ocupé tanto los autos. Pues, porque es que si uno ocupa poco, se mantiene súper bien. Pues, totalmente. Al final el kilometraje es el que te lo mata. Es que eso es lo que me está pasando ahora. Y bueno, ya era nomás. Así es la cosa. Yo me quiero ir... Mira, tiro a la sección 2, porque aquí en las preguntas sacamos todo lo de la primera. En la sección 2 ya nos metemos en materia derecha. ¿Cuáles son, en tu caso, cuáles son las principal programa o la parte más de inversión y económico de tu programa de gobierno? ¿Y cómo quieres abordar esa materia? Mira, yo creo que es importante que haya un balance entre la vida, yo diría, cotidiana de las personas, familiar, y el crecimiento del país en general. A mí me gustaría, porque soy como de esas personas que les gusta soñar en grande, que para el 2030 Chile hubiese vuelto a la vía del desarrollo. No solo que crezcamos más. Creo que Chile tiene un tremendo potencial para convertirse en uno de los países que sean principales proveedores de energías limpias en esta transición energética que se está produciendo en el mundo, y espero que podamos aspirar a cumplir o suplir el 20% de la demanda internacional. Entonces, para eso en mi gobierno hay que hacer varias cosas. Si es que me eligen presidenta, porque eso no así como que ya estuviera lista, pero no. No, aquí estamos soñando que todos son presidentes. Todos los candidatos aquí son presidentes. Por ejemplo, mejorar la conectividad, duplicar la capacidad portuaria, mejorar la capacidad de almacenamiento de la energía solar, por ejemplo, o eólica. Entonces hay ahí un mundo en el cual nosotros podemos crecer de manera importante, así como también en la provisión de la industria alimentaria mundial. Fíjate que Chile tiene un tremendo potencial en eso, y nosotros vemos la crisis alimentaria del mundo. Recientemente estaba reunida con la SNA, que todavía tiene mucho para dónde crecer la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero esto... Porque en Chile dio el revés, han ido deshaciendo de campo. Sí, los números agrupados son más positivos que eso. De hecho, han crecido en nivel de exportaciones. Sí, pero optimizado en el fondo ya no usan tanta tierra como antes. No, es que se ha tecnificado más. Y ahí el desafío para el pequeño y mediano agricultor,
que es casi todo, en todo caso, porque la mayoría es pequeño y mediano. Entonces, claro, los pequeños agricultores tienen un poco de apoyo del INDAP, ¿cierto? Los grandes agricultores tienen posibilidad más de cuidarse solos, pero los del medio quedan un poquito desvalidos. Nada, como la clase media. Claro, entonces, un poquito, claro, un poquito como la clase media que uno siempre dice, ¿no? Entonces ahí estamos viendo algunos apoyos de Corfo, Banco del Estado, más directamente a los medianos agricultores. Y esto, por eso te decía que la palabra para mí como fundamental es que tenga un balance esto con la vida de las familias, porque si yo veo si las familias no logran llegar a fin de mes, es bien difícil que la sociedad sea cohesionada. Entonces es como un crecimiento pero con apellido, que genere trabajo decente y que genere también condiciones medioambientales adecuadas. Yo sé que hay muchos trámites que hoy día se repiten. De hecho, ahora que dijiste eso, después vuelvo a la pregunta anterior, pero justamente Chile hace poquito hicieron un ranking que lideramos lamentablemente como de los países más burocráticos de la región. No hemos esforzado. Sí. Entonces, y me imagino que para tema medioambiental debe ser una de las... Es uno de los temas. De hecho, hay un proyecto de ley del SEA que está pendiente. Yo no sé si alcanzará a salir en este gobierno. Pero yo lo que pretendo, porque se hizo un proyecto de ley que disminuye 1/3 los tiempos de los permisos. La permisología, ¿no? Claro. Pero yo creo que ese tercio que se disminuye no es suficiente. Hay que buscar cómo disminuir 1/3 más. Porque a mí me parece súper razonable y con mirada de futuro cuidar el medio ambiente. Sí, no sé, eso yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo. Si uno dice, es como uno dice, no estar sano. No crea. Igual hay gente que cree que todavía la solución es instalar termoeléctrica y todo eso. Mordor se pasan esos rollos, pero bueno, de todo hay siempre en la viña del Señor. De hecho, hay algunos que creen que las normas medioambientales hay que desaparecerlas, pero esa gente más extrema, ¿no? Sí. Entonces todos, si queremos pensar en el futuro y todo lo demás, tenemos que saber que esto se tiene que cumplir, pero eficientemente. Y ese es el desafío. Que no tengan 4 años parados, qué sé yo. Es que increíble. Hay proyectos que creo que son décadas incluso. Si no, poner una planta. O sea, no sé cómo decírtelo, yo lo encuentro increíble. Y uno lo ve en lo macro y en lo micro. Porque si tú lo ves, por ejemplo, en las ferias, en la feria de fruta y verdura, se han generado unas tremendas... Los coleros, ¿cierto? Que piden permiso, no les dan... Y que es como que los alcaldes cerraran los ojos a una realidad que igualmente existe. Sí, porque entonces, las personas piensan que la empresa en un día, como que, pero con una empresa en un día se soluciona. No, porque tienen todos los permisos. Sí. Una cosa es la empresa, la razón social, y lo otro es que todos los permisos sanitarios, de todo tipo. Y ojo con las empresas en un día, que han generado también harto ahora posibilidades. Yo estoy media preocupada. Nada que ver el tema, pero o sea que salta para otro tema. Que el otro día estuve leyendo un informe, claro, que como en el caso de empresas en un día, que se han creado tantas, algunas de ellas pueden estarse convirtiendo en empresas de papel solamente para efectos de blanqueo de capitales. Hay que tener harto cuidado con eso. También una pregunta buena, que es el tema de cómo combatir estas malas prácticas que se generan en los mercados. Pero bueno, me voy a seguir para que no me rete mi equipo, los quiero mucho. Me voy a ceñir a la pauta. Me voy a ceñir a la pauta, no. Pero dentro de su programa de gobierno, algo que ha estado como medio en noticias, en debate, está famoso lo del sueldo vital. Sí. Que justo te quería preguntar para los televidentes, para los que están escuchando en sus casas, ¿qué significa un sueldo vital? ¿Por qué se llega a esa conclusión en el fondo? Y uno siempre piensa después una cosa es lo que uno quiere, pero ¿cómo se logra llegar a algo así? Mira, cuando hablaba de balance, ¿cierto? Y de cómo las familias llegan a fin de mes, creo que es importante tener a la vista que nosotros tenemos ya un salario mínimo que se cumplió durante este periodo de forma gradual con un subsidio a las pymes, ¿cierto? Sí. Pero la discusión internacional en materia laboral no está puesto en lo mínimo a pagar, sino que está puesto en cuánto cuesta vivir. Y lo que se busca es llegar a un ingreso vital, no a un salario vital de 750.000 pesos, porque la estructura de mercado chilena hace que el 3% de las empresas, que son las grandes empresas del país, concentren más del 80% de las ventas y servicios. Entonces, tenemos un problema ahí como de el número de empresas grandes que tiene venta y servicios. Dentro de todo Chile, si uno lo compara con Perú, por ejemplo, está súper atomizado. O sea, es aún más concentrado. Sí, pues como uno dice, en Perú está el banco CPC, creo que se llama, y es 90% del mercado bancario. Acá en Chile tenéis por lo menos varios bancos. Claro, lo que pasa es que igual aún así es concentrado. Es que son todos grandes, claro. El problema son las pymes, básicamente. Entonces, si uno quiere avanzar a un ingreso vital de 750.000 pesos, tiene que hacerlo primero con un apoyo activo a las pymes. Y con esto me refiero con 2 tipos de medidas que vienen en el programa de gobierno. Primero, subsidios para apoyar a las pymes en el alza del salario, pero por otro lado, transferencias monetarias directas a las personas para completar estos 750.000 pesos de ingreso. Ya. Y viene muy en sintonía con un estudio que hoy día recién salió, no sé si lo viste.
¿Cuál no? Es que UNICEF, es que fue justo ahora, es muy reciente. UNICEF hizo un cálculo de cuáles son los costos de tener un hijo en Chile. Ah, bueno, ya estamos en capa caída de hijos también. Sí, y sabes que habla de 595.000 pesos. Por hijo. Claro, porque le atribuye una parte, 300 y algo mil, no me acuerdo bien la cifra en este minuto, pero que dice relación con alimentación, vestuario, médico, claro, lo básico. Y valoriza la tarea de cuidado. Como en 200.000 y más. Eso es como que la mamá no está trabajando, entonces está aquí. Mira, ahí la metodología establece distintas cosas, desde las tareas de cuidado externalizadas, como también el costo alternativo de la mujer que no trabaja y que está en el hogar. Entonces, claro, si uno lo piensa... Alto. O sea, si mira que con un sueldo mínimo, en teoría, no te alcanza. Claro. Bueno, y es lo que nos pasa un poco con la natalidad, porque ¿sabes lo que ocurre? Que algunos dicen que la natalidad se puede solucionar con bonos, pero la baja natalidad es bien estructural. O sea, tiene causas estructurales. El derecho a la vivienda, la posibilidad de tener una cama. En Chile muchos niños no tienen cama. Tener un sueldo que te alcance. Y yo creo que lo que se preguntan todas las personas que queriendo tener hijos a veces se detienen en la decisión, porque dicen, ¿cómo lo voy a educar? ¿Qué me lo va a cuidar? ¿Qué voy a hacer si se enferma? Entonces, hay que fortalecer esas políticas sociales si queremos no revertir la tasa de natalidad, quizás detener su caída. Ojalá la pudiéramos revertir, pero hay países que nos tiran cancha y lado en esto y que han hecho políticas integrales y aún a ellos les ha costado... Es como que siguen bajando las tasas de natalidad, pero ya casi que por el profesionalismo, porque quieren las carreras. Bueno, y le pasa a los migrantes, porque los migrantes yo creo que ellos contribuyeron a que nosotros no tuviéramos tasas más altas de caída de la natalidad, pero ahora ya se adaptaron a las costumbres chilenas. Si no, estaríamos más baja la natalidad. Terrible. Y ahí preguntando, cuando hablamos de... Porque esto ya, resulta evitar una cosa... pero medidas, por ejemplo, que afecten al bolsillo del ciudadano común. ¿Existen formas que ahí el Estado pueda contribuir a que el chileno promedio no esté en esta situación tan de vulnerabilidad? Sí, claro. Mira, yo creo que lo más importante en este caso va a ser un poco lo que hicimos con la reforma de las pensiones y que es focalizar en los sectores medios del país. Lo digo porque no todas las personas parten del mismo piso. Algunas llegan a la vida muy bien por ellas con bienes y otras llegan con solo deudas. Entonces, el rol del Estado es tratar de garantizar un poquito, emparejar la cancha, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos, hay un sistema de transferencias, de apoyos y de bonos para hacer sectores que están en el registro social de hogares clasificados socioeconómicamente como más pobres, pero hay todo un centro de la sociedad chilena, un sector medio de la sociedad chilena que yo diría que es muy amplio, donde, como ellos mismos dicen, para el banco son muy pobres y para el Estado son muy ricos. Sí. Entonces hay que tratar de llegar ahí. Por eso, por ejemplo, vienen medidas como el hipotecazo para jóvenes, que busca que los jóvenes entre 25, 35 y 40 años, esto también asociado al tema de la natalidad, puedan tener acceso a la vivienda, no solo a la vivienda social, sino que aquellos que antes se podían comprar una casa con crédito hipotecario. Y hoy día no. Claro, entonces hay un banco que sacó un crédito joven... Y me sentí pésimo, que tengo 37 y es para menos de 35. Y dije, ya no soy joven. Fíjate que, buen punto, porque nosotros lo habíamos parametrizado entre 25 y 35, pero no eres el primero, así que te quiero contar que para ti, futuro elector... Puedo tener un crédito 40. Hasta 40, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé si has visto, pero algunas cooperativas de estas grandes que dan crédito hipotecario... Sí. Están dando crédito hasta 40 años. Sí, po. Entonces, imagínate, si tú tienes 40 y te meten un crédito... Hasta otros 80. Por eso, sí, es brutal. Y ahí, claro, hay varias medidas. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 10 millones de pesos de PIB, 5 millones de pesos de PIB, 20 millones, el Estado te lo duplica, pero te garantiza un dividendo de hasta 300.000 pesos. Yeah. Y eso, yo, mira, lo conversé con Banco Estado, evidentemente, en algún minuto, de estas propuestas que uno hace así como... Es una cosa así, para conversar. Más informalmente, claro. Y el Banco del Estado lo hace cada cierto tiempo, pero también lo conversé con la banca privada, porque el otro día estuve en reunión con la CPC presentando la propuesta económica. Santander, el que más fuerte se tiró en el subsidio actual. Mira, y claro, lo que ellos me decían es que las campañas que se hacen son muy cortas. Entonces, para hacer un cambio en el mercado inmobiliario, que además tenemos stock de vivienda y por otro lado hay una generación, yo creo que está como en tu edad, que si nosotros no logramos como hacer ciertas cosas que puedan entrar al sistema de forma de vida, van a quedar muy frustrados. Así que hay varias medidas, por eso te contaba. Está el ingreso vital, está el tema del hipotecazo, hay otras medidas que tienen que ver con observatorios de control... O
o sea, de información de arriendos, que yo creo que es súper interesante porque... Para el que tiene inversiones totalmente. Totalmente. Para el que arriende, para el que arriende, ya, para los dos, claro, porque en el fondo de repente uno no sabe si está cobrando muy poco o el que te está arrendando si está pagando muy alto. También, y así, pues. Y además, como ha estado medio raro el mercado inmobiliario. Sí, ha estado complicado. Ha tenido sus cosas. Yo creo que muy influido, más complicado. Sí. Y muy influido también por el tema extranjero, ¿no? Por todo. Extranjero. Sí. Y también mercado nacional. Sí. Nos ha tocado una combinación. Pandemia, estallido, de todo se mezcló. Lo bueno que en mi caso, fíjate que yo, más que solamente hacer compromisos, puedo mostrar igual una experiencia más concreta, ¿no? Todo lo que es el nuevo ahorro previsional va a contribuir a recuperar mucho más rápido el mercado de capitales. Eso te quería preguntar, porque muchas veces se tiende a pensar que, no sé, izquierda igual no quiere el mercado de capitales. El mercado de capitales normalmente sostienen pensiones y otras. Sí, ahorro, inversión, sí. Y en ese caso, porque obviamente uno siempre como que sentiría como, yo creo, la mayoría como alegría de que a las personas les vaya mejor, sí, claro. que haya un poquito... Yo creo que a todos les vaya mejor. Sí, pues debería ser. Nivelar para arriba. Que bajemos el Gini y todo. Pero todo cuesta. Pues. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices, en el fondo, todo esto se va a financiar con recursos estatales, ahí tú ¿cómo sientes que se lograría la recaudación suficiente para medidas de este impacto, que son grandotas? Porque uno ve, por ejemplo, que hoy día el Servio está pasando por un problemón que está quedándose sin poder entregar ciertos pagos. Claro. Entonces, ¿cómo se logra mezclar esos dos puntos? Como una recaudación y que no suene como les vamos a quitar plata al que tiene, como que tipo que a veces se asustan, como de lograr mantener capital local que se recaude y que estas medidas se logren impactar con ese tipo de... Yo creo que hay que primero tener medidas que estén bien parametrizadas, o sea, que efectivamente tú tengas un costeo adecuado. Ya, que se sepa para dónde va la plata bien. Sí, o sea, es que mira, aquí se han propuesto distintos temas de discusión en el país, ajustes fiscales grandes, pero yo veo un poco lo que pasó en Argentina, o sea, se propuso un ajuste fiscal grande muy en general y las consecuencias han sido muy delicadas. O sea, ha caído la bolsa, ha aumentado la pobreza. Entonces, yo por lo menos traigo una cartera de medidas que tiene costos y tiene posibilidad de financiamiento. Todas estas tienen mucho que ver. Primero, con que Chile está con un crecimiento, yo diría que debiera consolidarse como piso base del 3%. Y no es fácil porque la proyección del PIB tendencial hasta el 2030 era del 1,8%. Entonces, claro, si uno piensa, logramos consolidar el 3, que es un poco lo que se va a dejar este año, de ahí debería aspirar al 4. Y yo espero que al 2030 nosotros ya estemos de nuevo en las vías de desarrollo. Del 5, lo que pasaba hace un par de días. Claro, y que dejó de pasar, fíjate que en el año 98. Y lo que ocurrió es que Chile entró hasta el 2008 en un, yo diría, ciclo muy virtuoso porque el precio del cobre subió mucho. Pero no necesariamente porque los demás factores productivos se pusieron... Las políticas estatales. No se pusieron al día, claro, necesariamente para lo que debíamos hacer. Entonces, si uno lo ve, una por factor recaudación, cierto crecimiento, otra por optimización de gasto fiscal. Yo soy una persona que toma decisiones. No soy suave en mi forma, pero a mí no me tiembla la mano. Lo digo porque me tocó llevar adelante una reforma previsional en la que tenía fuego de todos lados. Sí. ¿Cómo fue llevar ese proceso de la reforma de pensiones? Porque y esta reforma aparte, yo creo que en términos generales ha sido bien aceptada por todas las partes. ¿Cómo fue hacer eso? ¿Cómo lograr los consensos? ¿Cómo se llevan las conversaciones cuando tenéis fuegos cruzados? Porque eso normalmente para crecer un país tiene que haber consenso. Espera un poquito. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita.
Hoy día, de hecho, se informó que 400.000 personas subieron su pensión este mes. Cállate. Mira. 400.000 personas. Sí, y en enero van a subir más. Y van a subir los que... Porque ahora subieron los primeros de la PG1, sí, que es la parte que uno no cotiza. Pero en enero suben los que cotizan. Eso es lo que me tiene más contenta. Por eso te decía, sectores medios, porque son gente que cotizando tiene pensiones bajas. Fue un proceso, yo diría... Lo primero que yo creo que esto no hay que tomárselo a la personal. O sea, no es como... Si uno recibe ataque... y uno se deja llevar por esos ataques o le entra como o la depresión o la ira o se aburre, resulta que al final los que se perjudican son los pensionados. Entonces no hay que tomársela a la personal. Y lo otro es que creo que tú no puedes solamente tener competencias políticas, sino que en este caso en particular, para este tipo de responsabilidad que me tocó liderar, tienes que tener las competencias técnicas. Y si no las tienes, tienes que prepararte. No es puro wiri wiri, como decía mi abuelita. No, porque en el fondo tú te enfrentas a una discusión que tiene mucho de técnico, donde las consecuencias de las cosas que se hacen son realmente relevantes para el futuro del país. Totalmente. Entonces, no sé, pues ahora se está cumpliendo un año del cambio de todo el tema de régimen de inversión en activo alternativo y claro, uno revisa y dice qué buena cosa que hicimos, porque realmente es importante para lo que viene. Esto fue porque los fondos de pensiones podían invertir claro, en activo alternativo. En más, porque sí, tenían una limitación. Ahora muy chiquitito. Sí, y ahora en la ley que se aprobó de pensiones en marzo, porque esto viene de una ley anterior, lo que está este primer año de vigencia. Lo que se aprobó ahora en marzo. Mira, esto me parece que viene de una ley de mercado de capitales que se dictó en el gobierno del presidente Piñera, donde yo, siendo parte de la oposición, fui a hablar a favor de la ley. Porque tengo claramente registrada la importancia del ahorro a nivel individual para las personas, pero también macro, ¿no? Sí, lo que nos pasa a nosotros es que de repente somos muy de extremos. Entonces, una de las mejores cosas que tiene la reforma es que logró meter un componente de seguro social. Porque hay gente a la que le va bien y puede solo ahorrar bien. Sí, ahorrar para toda su vida. Pero a la mayoría no, porque los salarios son bajos. Son bien bajos en nuestro país. Por eso el Gini... en pensiones más que en ahorro propio, por así decirlo. O sea, claro, uno debería tener... en el mundo, los sistemas de pensiones, todos los que son solo reparto, como aquí son Capredena y Dipreca, están quebrados, ¿no? Sí, porque en el porque fondo en Capredena no le alcanza. uno trata de decir como ejemplo, pero son cosas tan chicas que funcionan. Claro. Pero en un país o sea, grande funciona porque se subsidia desde el Estado casi todo, porque ellos tienen carrera corta, imagínate, jubilan antes, cotizan sobre un sueldo más chico, aunque tienen varias partes que son no cotizables, y cotizan un porcentaje más bajo, que es el 6%. Entonces, esa nunca iba a tener otra solución. Y eso no es escalable a todo un país. Claro. Y por el otro lado, la cotización individual sola, tampoco, porque deja fuera mucha gente. La mediana de las pensiones en las mujeres es como de 50.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una cifra no da dramática. para nada, sino... Entonces, hay que buscar equilibrios. Y aquí se pudo crear en este contexto un seguro social que va a ayudar. No va a ser la solución definitiva para todo, pero abre puertas porque empieza a reconocer, por ejemplo, los años cotizados. Reconoce además este hecho que como las mujeres vivimos más, tenemos una pensión más baja porque se nos calcula más tiempo. Pero eso no puede ser culpa nuestra, pues. Así que viene el Seguro Social y también compensa esa inequidad de género. Varias cosas. Y ahí otro tema que también fue hace poquito como emblemático, que salió esto del Banco Central, sí. que la gente está en los diarios como que lo llevan al extremo la noticia, porque lo que habla en el fondo en el IPOM es que una parte del desempleo se explica también por las nuevas reformas, no todo, porque también a los comentaristas que se ponen hater, porque yo leí la noticia y pensaron como, oye, la automatización también, sí, también, sí. El IPOM muestra que todo afecta, pero una parte no mostró varias cosas, sí, claro. Y ahí tu opinión sobre eso, porque también obviamente cuando uno dice, oye, si con un aumento a 500 y fracción hubo un grado de impacto, y especialmente, no sé, en el mundo de las mujeres y en los jóvenes. Hoy día a los jóvenes les está costando encontrar su primera pega porque están prefiriendo contratar gente con 2 años de experiencia por el mismo sueldo. Entonces, hay varias cosas. Subir un salario vital, ¿cómo se ve? ¿Cómo se podría tratar de frenar ese impacto? ¿O cuánto duraría? ¿Cómo se ve ese tema? Sí, mira, yo lo primero que creo que hoy día el principal desafío del mundo del trabajo no tiene que ver con las reformas que se hicieron, sino que tiene que ver con que primero, está creciendo la fuerza laboral en Chile. Y eso es una buena noticia. Lo digo porque si uno mira la ecuación de cómo se calcula la desocupación, lo que nos ocurrió es que la base se amplió. La cantidad de gente buscando pega. El desafío entonces es acelerar la generación de puestos de trabajo, porque ese indicador es el que está lento. En el periodo que yo estuve ministra se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, pero claro, para cómo creció la fuerza de trabajo,
fue más lento que, estos 500.000 eran más lento que cómo creció la fuerza de trabajo. Y es obvio porque durante la pandemia mucha fuerza de trabajo se fue a la casa. Es bien, esto tiene como toda una explicación de números, pero más allá de eso, claro, si tú lo ves, estamos viviendo un proceso severo de automatización. Sí. Y para eso creo que usar la perspectiva laboral es indispensable. Nosotros en el ministerio, cuando estuve ministra, logramos constituir mesas como con 20 sectores productivos proyectando demanda, pero yo creo que esto se tiene que hacer un poquito más institucional. Entonces, en mi gobierno me gustaría unificar el CENSE con Chile Valora, con las oficinas, con las OMIL, bajo algún modelo que nos permita tener una cosa así como 2.0 de capacitación, certificación y prospectiva laboral. Si no, va a porque hay gente afectar. más apta para las nuevas tendencias. Y gente además más flexible para que, habiendo hecho una cosa mucho tiempo, después pueda reconvertirse. La reinserción sea más fácil. Sí, la reconversión, sí, es que eso está pasando. Sí. Y sobre las reformas, en realidad, yo creo que las 40 horas, fíjate que no tiene mucho impacto por lo siguiente, porque las 40 horas van en 44. O sea, nosotros no hemos bajado a las 40 horas. Bajamos de 45 a 44. Sí. Si el salario mínimo genera un costo mayor, y eso se hizo en el caso de las pymes con un subsidio que fue decreciente, entonces evidentemente ahí tienen un pago mayor. El punto es ¿qué hacemos? Porque por otro lado, si tú tienes a la gente viviendo con 350.000 pesos, que era lo anterior al salario mínimo, es como no le alcanza para nada. Si ya con 529.000 pesos se le hace difícil, con 350.000 pesos. No. Yo una vez le decía a un empresario grande, le preguntaba si él sabía cuánto vale un arriendo en una población. Y la verdad, 360.000 pesos. O sea, si tú lo ves, es cosa de ver portal inmobiliario y ver alguna de esas comunas donde... No, si no empieza así, porque ahí empieza a entender, porque todo bien empieza, ha llegado... Entonces, ¿cómo lo resuelves? Porque lo otro es tener gente trabajando bajo sueldos que no le alcanza para vivir. Por eso hay que buscar balances. Entonces, una de las cosas importantes es apoyar a las pymes con subsidios, pero a mi entender también es poder hacer lo que se hace en otros países, que es que la concentración económica se regula y le da un poquito más espacio a las pymes. Por ejemplo, se permiten constituir consorcios de pymes y postular a licitaciones públicas grandes. Entonces compiten a la par con... Claro, como consorcios. En otros países hay medidas un poquito más radicales. Las cooperativas, que también en Chile está creciendo. Tenemos algunas cooperativas grandes. Buen cooperativismo. Pero hay otros países que están años luz de nosotros en el mundo cooperativo. Sí, totalmente. Y son tan necesarias. En el mundo agrícola, que me gusta mucho ese mundo en particular, por no sé, desviación. Porque sí, claro. Claro. Auspicio el podcast. Que póngase ahí. Por ejemplo, el cooperativismo para la tecnificación del riego, no sé, incluso el sembradío. Para permitir a gente chiquitita que nunca van a poder por sí mismo acceder a máquinas grandes. Claro. Entonces, dentro del programa también vienen unas juntas sectoriales de tecnología, que son como distintos sectores empresariales en una región, que se reúnen para tratar de buscar líneas de investigación y desarrollo más comunes, pero que una empresa sola jamás podría. Entonces, yo creo que ahí hay harto todavía por hacer. Pero a mí me gustaría, si tú me preguntas, si el sello de mi gobierno en materia económica es que genere trabajo decente, que la gente pueda llegar a fin de mes, que dé tranquilidad, pero sobre todo que en materia de desarrollo sea harto cemento y fierro, sea harta infraestructura, porque creo que el 2030 Chile tiene que estar ya en otro estadio. Aprovechando un tema que me apasiona, que es el tema, a mí, la educación financiera, y trato de impartir eso gratis en el fondo, pero... materia educativa, porque de repente uno dice todas estas cosas y justamente hablaste de las capacitaciones para las personas que puedan cambiarse más rápido, pero si uno se va a la educación más base, que todavía en Chile hay hartas personas que no entienden lo que leen, que saben poca matemática, por eso a veces me da pena, porque yo trato de meter la educación financiera en el fondo de forma lúdica. Pero si alguien no sabe sumar y restar bien, probablemente menos ruido le va a hacer la educación financiera. ¿Cómo abordar el tema educativo con fervor cuando las políticas públicas a veces se deben a los votantes? Pues entonces muchas veces hay materias que están gritando más fuerte y los niños no gritan. Entonces los niños escolares, al final, casi todos ha ido siempre a la materia más universitaria. ¿Qué pasa con la parte inicial de la educación? Que muchas veces se dice que un peso invertido en alguien adulto es mucho más caro que educar a un niño preescolar, en la infancia. Qué heavy, porque sabes que tú estás contando esto, ¿cierto? Que pasa en el podcast a veces, a lo mejor de que tú quieres dar un ejemplo. Me estaba acordando el otro día, yo estuve en un foro donde trataba de explicar que tú no puedes disminuir los ingresos
por ejemplo, proponiendo una rebaja de impuestos y pensar además a la vez disminuir la deuda. Y además, entre medio, hacer un ajuste. Es que son como cosas contradictorias, ¿no? Porque uno dice, si uno tiene una casa y tiene un presupuesto, le ingresa, gasta, y si tiene menos ingresos, lo que hace es endeudarse más, no endeudarse menos. A menos que me dé cuenta que realmente gasto en tontera, por decir algo. Claro, uno podría que bajar... suele ocurrir que en los estados no pasa mucho eso. En Chile en particular, el 85% del gasto público está comprometido por ley. Entonces está en el auge, en el GES, en las subvenciones escolares, las pensiones, todo lo que te puedes imaginar. Pero yo creo que, mira, estuve hace muy poco en NTV, que es este canal público que están los niños y niñas de nuestro país, y precisamente estuvimos conversando de las políticas de infancia. Yo tomo en esta parte mucho de lo que mi compañera que fue a las primarias aportó al programa, Carolina Toá, que es respecto de que el próximo gobierno la prioridad tiene que ser la primera infancia. ¿Sabes qué pasa? Que si nosotros vemos para el futuro del país, un peso invertido en la niñez se multiplica por 7. Sí, pues, es brutal. Es como invertir. Pues, claro. Uno quiera o no, es una inversión. Tiempo influye. Y lo otro es que, si tú lo ves también, si parten 2 niños en condiciones muy desiguales, no sé, esto se expresa, yo no me voy a acordarme después de dónde venía esta estadística, pero por ejemplo, dependiendo del quintil que era el niño, chiquitito, si tú los comparabas, el desarrollo del vocabulario en uno, o sea, la cantidad de palabras que uno decía versus el otro es brutal. Todo cambia, sí, es Entonces, verdad. yo digo, ¿cómo nuestra sociedad se va a condenar a mantener una desigualdad para siempre? Entonces yo voy a tomar, o sea, no voy a tomar, sino que mi programa ya lo toma, el tema de la infancia como prioridad, la primera infancia. Y esto significa varias cosas, o sea, desde la reorientación de recursos, priorización, la extensión de sala cuna. Yo creo que hay muchos elementos. Sí, porque ahí tienes varias cosas. Se cruzan cosas gremiales, por ejemplo. No sé si es tanto tu tema más particular, pero por ejemplo hay 3 calidades de trabajadoras de las salacunas. Las que están contratadas por BTF, por la Junji y por Integra. ¿Ya? Y hacen la misma labor y tienen sueldos distintos. Qué raro. Bueno, cosas que pasan. En vez de querés cambiar, me imagino, está como todo el rato mirando, hay un cupo en el otro. No sé claro, qué. cosas que pasan. Entonces, después falta oferta educativa, hay problemas también como de integración del sistema, casi de datos, yo diría, de que, por ejemplo, si un niño postula, se inscribe en uno, después no lo pueden dar de baja, pero capaz que ya lo inscribieron en otro. Entonces, hay varias cosas ahí que optimizar. Y yo diría principalmente también ponerle un poquito más a la educación de base, casi como formación para la ciudadanía, ¿no? Porque desde chiquititos, porque ahora la gente se informa por el teléfono y más que informarse muchas veces se desinforma. Sí, le parece, le explota información. Sí, en TikTok a mí me asombra a veces porque hay cosas que son muy complejas y que hay gente que las cree. Sí. Que las cree. Terraplanismo. Para no llegar más lejos de que existen los terraplanistas. Sí, claro. Nada más asombra. Terraplanista, antivacuna, o sea... Yo me acuerdo para el tema del COVID, al final, una vez parece que un gringo bien famoso que había sido muy antivacuna, se enfermó gravemente y dijo, estoy arrepentido. Pero claro, no hay que llegar a eso para... Obvio. O sea, si uno ve el avance de la ciencia en el tema de la vacunación, es como evidente, años luz. Totalmente. De lo que está. Y la expectativa antes la gente vivía hasta los 35, hace par de siglos, y hoy día ya no. Pero bueno, me quiero ir a otro tema que también siempre es como de que quiere saber la ciudadanía. Y... el tema de impuestos internos, que hace poquito el ex director se tiró una... Javier Echeverry. Sí. ¿Y qué opinión a ti te da todo esto del secreto bancario? ¿Por qué siempre hay tanta discusión? Yo entiendo que nosotros versus otros países tenemos secreto bancario más fuerte que algunos países desarrollados. ¿Y por qué es importante? ¿A qué afecta? ¿Cómo lo llevaría en el fondo en tu gobierno esta materia? Ay, mira... Bueno, primero yo trabajé en impuestos internos muchos años, así que le tengo mucho cariño. Lo que veo yo es que si nosotros miramos, porque como te decía, uno para ser dirigente político no solo le tiene que gustar el wiri-wiri, sino que tiene que prepararse. Entonces, como yo quiero ser presidente de Chile, me he estado preparando mucho, sobre todo en temas de seguridad pública, porque veo que es la prioridad. Para los chilenos y chilenas, y en la gira me quedó sumamente claro. Eso y el crecimiento económico. Crecimiento. Sí, los 2 temas, y la salud, fíjate. Que de ahí podemos hablar de esos sistemas. Es que ese ha estado como siempre. Sí, pero ahora está como haciendo un poquito más de crisis. Nuevo. Yo lo veo como una olla a presión, pero bueno. Lo que te iba a comentar, que en el tema internacional del crimen transfronterizo, porque nosotros de repente vemos Chile,
Sí. Pero esto hay que mirarlo como un fenómeno más mundial. Entonces, lo que ha ocurrido es que algunas mafias se han ido moviendo hacia el continente latinoamericano y otras son del continente latinoamericano o centroamericano y empiezan a cobrar, tú no me vas a creer, pero una especie de fee o de derecho por ponerse el apellido del Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, una célula delincuencial que está en Perú, que se llama, no sé, los pulpos y del Tren de Aragua, y le pagan una célula a los caras de no sé qué, y les pagan del Tren de Aragua y les pagan. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una lógica que nosotros... Como franquicia, están vendiendo como una franquicia, como claro. Mi franquicia van a tener más miedo, así que... Pero es que mira lo que hicieron, es que por eso te decía, yo estudié ahora este tema a propósito de la responsabilidad que espero poder encabezar como presidenta, y nosotros teníamos una imagen del crimen organizado que era como a lo Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Donde él era el patrón y todos para abajo lo obedecían. El crimen organizado hoy día lo que ha hecho es externalizar funciones. Entonces van a los países a hacer distintas cosas. En algunos a buscar vía de transporte, en otros a hacer sicariato, en otros lavado de activos, en otros varias cosas a la vez. Entonces, si tú ves cómo está la configuración en el mapa de la presencia de las mafias, vienen bajando hacia Chile. Nosotros estamos muy espantados acá, pero la verdad es que comparados con otros países estamos bien años luz de lo que está ocurriendo. Y las razones por las que están acá bastante instalándose más consolidadamente tienen mucho que ver con que aquí buscan blanqueo de activos, lavado de dinero, básicamente dinero sucio. Entonces, claro, uno tiene que crear más cárceles porque no damos abasto con la población penal que hoy día hay. Tiene que fortalecer las policías con más dotación y más inteligencia policial. Tiene que prevenir también con organización comunitaria para que los niños puedan salir a la calle y no estén todo el día encerrados y que el día que salen después no saben nada, no están perdidos. Pero tiene que ir a la causa de esto. Y la causa de la instalación del crimen organizado en Chile, de acuerdo a mi diagnóstico, tiene mucho que ver con el tema del dinero. Y por eso creo que es importante poder escuchar lo que ha dicho la Fiscalía, ¿no? Hay lugares en los cuales yo no encuentro ninguna justificación para que exista secreto bancario. Por ejemplo, las empresas públicas. No encuentro. O las sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa. Podríamos discutirlo respecto a las personas naturales, ¿no? Porque podría uno decir, tiene que haber un procedimiento para que no haya una vulneración de derechos. Yo en eso no tengo problema. Pero hay empresas realmente que no encuentro cuál sería la razón. Y el problema de esto es que hoy día hay algunos casos de levantamiento secreto bancario. De hecho, en el Código Tributario hay uno bien preciso, ¿no? Que los vincula a los delitos tributarios, pero siguen un proceso largo. Y tú tienes hoy día... se mandaron a cambiar cuando les tira. O qué es lo que hace el crimen organizado para poder instalarse, que va tratando de debilitar instituciones. Entonces... No vaya a ser que llegue el día aquí en que tengan el dato antes que estas cosas puedan pasar, que se levante el secreto bancario. Entonces yo creo que hay que mirarlo bien en detalle. Esta no es una consigna para mí, es una necesidad para combatir efectivamente el crimen organizado. Y además, de verdad que no encuentro sentido, porque imagínate, no sé si has tenido oportunidad de revisar los estados financieros que se publican, ¿cierto?, de la Sociedad Anónima Abierta, o sea... Solamente cuando uno quiere invertir en acciones a veces le echa una miradita ahí. O curiosear en algo. Pero eso es como información transparente. O las empresas públicas, ¿por qué no? Yo entiendo, o la autoridad política. También. Entiendo cualquier persona, ¿no?, que pueda sentir que puede haber una vulneración a sus derechos, a su intimidad, pero que en todo caso esto no va a llegar a las personas que tienen su cuenta root. Si aquí lo que estamos pensando en el... Esto no hay flujo de capital grande, claro. Raro. Y la tesis que había era que el crimen organizado no metía la plata al banco. Y no sé si te acuerdas que hace como 2 meses se desbarató una célula financiera, el Tren de Aragua, y ahí ¿dónde estaba la plata? En el banco. Entonces yo creo que hay que escuchar a la Fiscalía. O sea, no es que estén siempre con los fajos. No, claro. Ahora, es curioso que haya tanta oposición en Chile a eso. No entiendo yo. Antes me imagino que era por el tema de los delitos de cuello y corbata, porque hay cierto sector, a mi entender, que en la política chilena, que es la derecha, tiende a proteger más el sector económico, que debe sentirse mayormente representado en algunos casos por ello. No todo, porque esto tampoco es para generalizar. Pero no le encuentro ni un sentido hoy día, porque el problema que tenemos el crimen organizado aquí, pues entonces esto es más grave. Es como, basta. Yo lo voy a impulsar en mi gobierno si es que no se aprueba ahora, y lo voy a impulsar con urgencia. Va a ser de las primeras medidas que tome junto con desalojar el Cerro Chuño. Pero también para que la gente entienda, no es para ir a buscar a la clase media, no es para buscar al ciudadano común, ni tampoco el que tiene grandes capitales personales, sino que esto es donde uno
Hay pesquisas de crimen organizado. Que se pueda entender qué pasa. Y se ven, sí, mira, cuando fue el caso del sicariato del señor de May que mataron, ¿te acuerdas? De May, ya, sí. Tú vas tirando hilos, o sea, la misma prensa fue tirando hilos y va llegando a una cierta organización. Después resultaba que parece que la casa en la que habían estado tenía que ver también con otro secuestro. Entonces, esto está unido y hay que revisarlo bien. Yo creo que en eso, por lo menos, yo no me voy a inhibir en nada de lo que tenga que hacer al respecto, porque para mí es vital que la gente pueda vivir tranquila. Recuerden, como todos los que están viendo, dejen sus comentarios, opinen, suscríbanse para que los próximos presidentes no se los pierdan. A todos digo presidente porque el que está sentado es presidente en este momento. Pero una pregunta para terminar sobre tu experiencia en el mundo público. ¿Tú sentiste que tu pasada por el gobierno hubieron cosas, bueno, en el fondo el aprendizaje, cosas que se pudieran haber hecho mejor, cosas sí, claro. que fueron... ¿Cuál fue tu experiencia y las canas que sacaste de eso? Esperemos un poquito. Oigan, esto está tremendo, pero esperemos un poquito, una pausa para volver a agradecer a quienes hicieron posible estos capítulos. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita. Toa. Bueno, lo primero no te conté, pero también he trabajado en el sector privado. De hecho, dirigí una universidad privada que tenía una importante crisis financiera, pero logramos salir adelante. Que están cosas de buena salud hoy día, así que me alegro mucho por ellos. No, claro. Es que lo que pasa es que esto es mucho de aprendizajes. Yo creo que en mi caso en particular, cuando estuve de ministra me sirvió mucho. O sea, como que el aprendizaje pude hacerlo mucho antes porque había sido subsecretaria de la presidenta Bachelet. Entonces, como que tenía un poquito más claro lo que era ser autoridad de gobierno y saber priorizar las cosas que quería sacar adelante. Entonces, hacerlo con diálogo con los empresarios y con los trabajadores me sirvió mucho. Lo digo porque en el Parlamento chileno hay una atomización importante y cada uno de los parlamentarios pretende ser un actor relevante, evidentemente, y aspiran a que tú negocies con cada uno de ellos, pero resulta que así tú nunca lograrías concretar nada. No, más lento que nada, me imagino uno. No, terrible. Y entonces lo que hicimos fue traer el modelo que se usa en los demás países internacionalmente en el mundo laboral, que es el tripartismo. Y ahí en el tripartismo fue un aprendizaje para los empresarios, para los trabajadores y también para nosotros como gobierno, para mí como ministra, que el tripartismo parte de una base en que los 3 somos iguales. Entonces no es que uno mande, ¿me entiendes? Yeah. Y ahí fue un aprendizaje importante en la relación con los empresarios, porque como que ninguno puede vetar al otro. Nos costó acomodarnos, pero yo creo que lo hicimos bastante bien, porque imagínate, sacamos como 16 leyes juntos. Con la CPC, con la CUT, con las pymes también en algunos casos, proyectos que tenían que ver con ellos. Ahora mismo en la reforma previsional, que viene una cosa muy buena para ponerse al día en las cotizaciones previsionales. Que es un tema, ¿no? Sí. Tú que estuviste metida en temas de reforma, aparte de la reforma actual, pero en temas de pensiones. Sí, mucho tiempo. El hecho que hubieran los retiros, yo lo explicaba a veces, y siempre un tema medio delicado y doloroso de hablar, porque uno piensa como que dice retiro afectó la economía, no, como que te politizaste. Son como medio temas de números, ¿no? A veces vemos la realidad nacional, pero no la realidad familiar. Sí, pues. Entonces, la gente, claro, si uno lo ve, claro, bajó el ahorro previsional en general, pero en el principio de la pandemia, acuérdate que habían ollas comunes.
Exactamente. Y probablemente algunas familias eran mucho mejor que otras, Sí. otras simplemente lo sacaron por sacar. Sí. Hay de todo, pasó de todo. Y varias se pusieron al día las deudas. No sé si También, te acuerdas que los sí, la deuda indicadores de bajó. deuda bajaron. Sí, después empezaron a retomar. Yo creo que en general los chilenos somos más responsables de lo que creemos. En comparativa con otros países somos responsables Sí. con la deuda. Sí. O sea, que yo lo de la pandemia de lo hecho, encontré- el impago que empieza a subir, se tiemblan las manos de... Sí, pues. Pero a lo que quería ir con esto es, bajo esta reforma nueva, porque hubo como un bajón, empieza a subir, ¿tú en cuánto tiempo crees que se demore para que la gente entienda también su realidad y vea el esfuerzo que tiene que ir haciendo en como retomar como lo El perdido, por nivel así de decirlo, ahorro. los fondos, el nivel de Sí, ahorro? está estimado entre 6 a 10 años. Sí, igual es un impacto Es un grande. impacto. Pero sin esta reforma estaba estimada entre unos 10 a 20 años. Depende mucho de la rentabilidad po, proyectada. sí, sin reforma claro. era peor, sí, es verdad. Pero claro, yo espero que sea en el más breve plazo, principalmente porque son varias medidas las que se tomaron. Una, la cotización del empleador, que eso ya empezó en agosto, de un 1%, el próximo año va a ser de un 2% y así sucesivamente. En segundo lugar, los cambios al régimen de inversión, que van a permitir que se generen mayores rentabilidades. En tercer lugar, va a haber un cambio de multifondo a fondos generacionales. No sé si conoces esa figura. ¿Cuál es esa? Que en el fondo que en vez de que tú te estés cambiando a multifondo, El que te cambia automático. te cambia automático porque tú vas envejeciendo. Es como que te ajustan Claro. tu nivel de riesgo de edad. Claro. Y sabes que eso es súper importante porque en esto de la política pública hay que ser bien coherente. Yo vi mucha gente que, incluso hoy día uno que es candidato presidencial, que se dedican a recomendar cambios de multifondo. Y fue fatal eso. Sí, eso hizo perder. Hay gallos que se forraron diciéndole a otros que se cambien de fondo. Sí, el problema es que como se producía, como le llaman, que fue el nombre, pero efecto manada. Entonces, por ejemplo, todos los que estamos en esta sala nos cambiamos juntos, hacemos que el precio baje. Sí, po. Y fue muy irresponsable todo eso. Sí. Así que ahora con fondos generacionales que están implementados en México, yo estuve reunida, ¿cierto?, con algunos de los fondos de inversión internacionales que han aplicado esta medida en otros países para conocer su experiencia, y ahora esta tarea está claramente en el nuevo ministro y el superintendente. Creo que va a servir, pero esto, lo mejor de la reforma va a ser para los que hoy día tienen como 25 años de edad, porque ellos van a tener casi el doble del ahorro provisional directo, pero además con las mejoras por tasa de rentabilidad. Ahí es más importante. Los jóvenes van a tener ese tema, los que están un poquito más, a los que según los bancos no somos viejos, sobre 35. Sí, también. Yo no alcanzo, por ejemplo. Yo tengo 51. Tienes que trabajar nomás. Claro. Y a mí me va a alcanzar a tocar una parte del seguro social, porque en mi caso el empleado, bueno, ahora estoy sin pega remunerada, tengo harto trabajo, pero no tengo sueldo, pero tengo mi experiencia. Tengo mi ingreso. Estoy trabajando por experiencia como el caro. Claro. No, pero tengo mi renta, así que no me quejo, comparado con otras personas que no tienen de dónde sacar. Pero a lo que iba es que, claro, en mi caso, por ejemplo, si estuviera trabajando y tuviera un empleador que cotice, con los años que me quedan a mí supuestamente para jubilarme, que serían 9, no alcanzo a juntar yo una cantidad que equivalga a lo que el Seguro Social a mí me da. Y eso es una buena cosa. ¿Cachai? Entonces, perfecto. Me quiero ir a la tercera sección, que para hacer este pase hacemos una pregunta del público. Nosotros hicimos una encuesta. ¿Pero te puedo decir una pura cosita más de impuestos? Sí. Es que me gustaría contarte que, no sé, es como en el tema de los impuestos una discusión muy interesante en el país. Todas las veces pensamos en avanzar en impuestos que fuera más progresivo. Hoy día se está discutiendo al revés. Está, a mi entender, la derecha chilena proponiendo bajarle los impuestos a las grandes empresas. Lo encuentro un poco extraño porque es como al revés de lo que el país tiene como pacto social. Pero hay un tema así en el que yo creo que todos concordamos con los otros candidatos. Y es que imagínate que una persona tiene una casa y no puede pagar las contribuciones, o que vive de una pensión tan baja. Entonces, en mi gobierno vamos a ampliar a los 200.000 adultos mayores la exención de contribuciones que ya hay. Como el caso que pasó la señora, que Marine, me parece. Casi el precio de la contribución. Sí, claro. María Cristina. Ahí me soplan por la muela que tengo aquí. María Cristina Silva. Claro. Ella era mayor la contribución a la pensión de un mes. Sí, pues no, eso te queda trimestral, dramático, pero sí, no claro. alcanzaba. Ahora, uno diría, claro, uno quisiera que nadie pagara contribuciones, pero el tema es que eso tiene un destino. Y como tú bien lo dijiste antes, uno tiene que ser responsable con las propuestas que hace. Así que yo creo que, de acuerdo a los números que nosotros hemos sacado, a 200.000 personas podemos ampliar la exención, que son los adultos mayores que faltan. Sí. Bueno, candidata, ahora vamos a pasar a la sección 3, que va a partir. Se hace con una pregunta, hicimos el público, lo dejamos participar de esto para que mande lo que ellos querían saber.
Un seguidor de nuestra comunidad nos envió una pregunta para la candidata Janet Jara. Veamos qué le preguntó. Candidata, ¿de qué manera propone trabajar para mejorar la salud financiera de los chilenos? Veamos qué nos responde. Yo primero quiero decir que es bien difícil mejorar la salud financiera de los chilenos y chilenas si no les alcanza para vivir. Y lo quiero decir porque esto que parece tan evidente, nadie lo dice. Lo encuentro como bien insólito. Lo segundo, sí, creo que hay que desarrollar una cultura de educación financiera en el país que no existe. No, sí, muy poco. No, muy poco. Yo me acuerdo, fíjate que cuando era subsecretaria, hace 10 años atrás, firmamos una estrategia de educación financiera. Pero claro, me da la impresión que eso queda como más en un libro o en una memoria escrita que en la práctica. Que en la práctica. Y a mí me gustaría en los contenidos de ciudadanía de los colegios ya introducir un poco de esto. Estuvimos alguna vez con un proyecto en los liceos TIP, los técnicos... ¿Y no se pudo avanzar? No, sí, estuvimos, pero con contenido de seguridad social. Ah, ya. Cuando era subsecretaria de Previsión. Claro, entonces, cómo hacer un contrato, cómo te tienen que pagar las horas, la importancia de la formalización en el empleo. Pero creo que hay que dar un paso más. Porque, por ejemplo, no sé en cuántas familias alguna vez se hablará del valor del ahorro. Poco. Poquísimo. Poquísimo. La plata se ha estigmatizado también. El concepto de como que casi que fuera la plata en sí misma mala y no se habla nomás. Sí. Y otro, yo encuentro que están como las dos tendencias, porque por otro lado, otros que hablan así como a lo winner, así como... Eso ya, pero... como están como los dos extremos. Así como, no, muy fanfarrona, a mí me va muy bien. Y a mí esa cosa como que siempre me da un poquito mala espina. Yo digo, ¿será tan así? Digo, están los extremos. El que dice que es pobre porque quiere versus... Claro. El otro que dice que es rico porque solo gracias a él y por él y por su propia voluntad. El mérito completo. Claro, y no, yo creo que por eso hay que buscar balances en esto. Pero yo creo que un tema de la educación financiera en particular, creo que hay que introducirla desde los colegios. Y ojalá la familia la hablen. Sí. Yo por mi propia experiencia no tenía cultura del ahorro ni ninguna cultura financiera. Me fui formando después en eso. A palazo nomás. A palazo, porque realmente los primeros años fue... me consumía todo lo que ganaba. Tenía muchas obligaciones con mi familia y conmigo misma, pero después pienso, igual podría haber hecho un esfuerzo desde el principio. No le dan gustos, posiblemente sacar la mugre, yo entiendo cuando uno gasta, pero tiene que estar ese pedigrí que te ayude ahí a, oye, guarda un poquito. Un cable a tierra, guarda un poquito, porque eso es lo que pasa, que uno siempre dice cuando va a guardar algo, no sé si a todos, pero a mí me pasa, Francisco, que veo mucha gente que dice, pero es que si guardo 30.000 pesos es muy poco. No, todo suma. Todo. Pero te digo algo que después cuando se necesitan, sirven. Sí. Entonces hay que ir con cierta constancia el ahorro. Yo creo que esa es una cosa importante y lo otro es como tener consejos como concretos, prácticos. O sea, muchas veces sé que esto es casi irrealizable, pero si uno puede comprar algo en contado, ¿para qué lo va a comprar en tantas cuotas? O tratar de comprarlo en 3 cuotas precio contado. Claro, exactamente. Esas cosas que son así como bien de... Ocupar el sistema a su favor si es que tiene. Sí, pero eso fíjate que... fortalecerlo también con ciertas cosas que uno a veces no se da cuenta de las consecuencias que tienen. Lo conversábamos al principio. Abrir cuentas corrientes en la universidad, muchas veces locura, salir endeudado. Sí. Ir a la farmacia y salir con una tarjeta de crédito, yo siempre digo, uno va por un dominal y sale con una tarjeta de crédito. Y con un millón preaprobado. Claro, o sea, es que lo encuentro bien insólito. Y eso también habla de la concentración económica. En otros países el sector financiero y retail o farmacéutico están sumamente separados. Acá tenemos esas confluencias que no sé qué tanto sirven porque realmente se produce muchas veces un acceso al crédito y el caso La Polar fue súper claro en esto. ¿Te acuerdas? Sí. Un aprendizaje, claro. Y los repactaban automáticamente y se generaban ellos un activo que era una cuenta por cobrar que no tenía un respaldo real. Y llevó a mucha gente. Sí, uno ve como un impacto bursátil desde el punto de vista de los que invirtieron, pero el impacto social fue muy grande también. Gente que los dos. Pues yo conocí las dos caras. Sí. Tenía un amigo que había invertido mucha platita ahí en acciones. La perdió toda. Exacto. Toda. Porque en el fondo era un precio inflado. Sí, pues era todo falso. Sí. Todo. Hablando de eso de tus inversiones personales, me gustaría saber, ¿en qué invierte Janet Jara? ¿Te gustan las inversiones? ¿Algo así? No mucho. Soy más conservadora en ese sentido. O sea, cuando invierto como en un fondo mutuo de mediano riesgo. De mediano riesgo. Claro. No. También los dos candidatos son conservadores, ¿eh? No ha tocado los dos, ni uno. Sí. Es que yo creo que a eso hay que ponerle harto ojo, entonces uno tiene que estar como bien pendiente. Y yo tengo mi energía en otros lados. Lo que he invertido sí en algunos inmuebles, tengo algunos inmuebles, siempre supe que las pensiones iban a ser malas.
Yo aproveché las condiciones crediticias de los 90 que estuvieron, de fines de los 90, que estuvieron de principio del 2000, que estuvieron bajas las Chile tasas. Era pionero, pues Chile, sí, bajas las tasas. Es que estábamos viviendo ese minuto que te comentaba, pues que teníamos, un boom claro. bien potente, sí. Y que casi no te pedían Chile tenía un mercado de capitales incluso mejor, o sea, hay gente que lo trataba de comparar con Brasil, incluso era como que teníamos un mercado de capitales real para una región que no existía, ni siquiera se hablaba de eso. En ese minuto, claro. Pero después nos quedamos. Y por eso yo creo que ahora hay que pensar no en los próximos 1 año, 2 años, en el trimestre que viene de los indicadores del IMASEC, y que a mí me da como una risa trágica cuando escucho la discusión política a veces que subió 0,1, bajó 0,2. Y digo, sé que el problema es mucho más grande. Esa es mi perspectiva. Como cambiar la tendencia. Claro, y para eso hay que hacer cosas distintas, porque si tú ves los informes de la Comisión de Productividad, que ahora tiene otro nombre mucho más largo y nunca me lo pude terminar de aprender, dice muchas cosas, pero realmente creo que son muchas cosas que se van repitiendo en el tiempo y que hay que a lo mejor apuntar a otras cosas. Bueno, pero eso tampoco es que tenga muchas propiedades, pero me compré en ese tiempo un par de departamentos. Tengo además mi casa. Llevamos la inversión inmobiliaria, así que me encantó esa respuesta. Bien. ¿Qué cosa? Es que llevamos la inversión inmobiliaria, entonces ese es mi origen. Sí. Igual a uno le pasan cosas, porque mira, por ejemplo, los 2 departamentos que me compré, me los compré pensando en mi vejez. Pero por distintas circunstancias igual los han tenido que ir ocupando miembros de mi familia. Entonces pues digo, chuta, no vaya a llegar a la vejez, no pueda tener la renta. Así que ahí estoy en eso. Pero veremos más adelante. Y quería hacer una pequeña última pregunta, que es ¿qué consejo financiero le podrías dar a los chilenos de distintas realidades, pero bajo la realidad actual? Porque una cosa es lo que uno quiera en el futuro, pero así como tú ves un Chile hoy, ¿qué le dirías a una familia promedio que está... Sí, yo lo que le diría... A tu mamá en su minuto, o a ti mismo cuando estás con 20 años trabajando? Sí. Yo diría que una cuestión que es bien sencilla, pero que hace toda una diferencia, que es como no consumir en exceso, sobre todo cosas que no tienen ningún sentido. Lo digo porque no me acostumbrado a una cultura de lo desechable. O de tener el celular 13 para después pasar rápido al 14 y ya vamos en el 22, no sé, ni siquiera sé en qué número de celular vamos, pero tratar de ser un poquito más austero y no ser tampoco fanfarrones. Encuentro que eso no es bueno. De todas maneras, tengo la última pregunta. Esta sí que lo voy a leer, perdón público, porque esta es grande. Y tiene que ver porque invitamos nosotros acá a un profesor, que es muy entretenido, que es un profesor que se volvió influencer y ha motivado a que mejore la educación en Chile. Y él es un profesor de Curicó, que de hecho su caso es muy emblemático, que es profesor suplente y le siguen pagando como profesor suplente, siendo que pasó a planta en una historia bien loca, pero el tipo le da increíble y logró, siendo influencer, que por ejemplo Microsoft le puso una pantalla para los niños del colegio Curicó. Entonces viene a cachar la historia de él. El capítulo del profesor Hans Contreras, por si no lo siguen. Muy bueno. Vamos a seguirlo nosotros acá también. Sí, es muy simpático. Quien se ha viralizado por sus métodos de enseñanza con sus estudiantes en su escuela de Curicó, utilizando métodos no convencionales para educar a sus alumnos y enseñando pensamiento crítico, entregando herramientas para que enfrenten la vida adulta. Conversamos con él desde la realidad de la educación sobre la importancia de integrar la educación financiera en el ciclo escolar. Sí. En ese sentido, y lo hablaba un poquito antes, pero ¿cuál es su mirada al respecto? ¿Cree que la educación financiera debería ser una asignatura en los colegios actual? ¿Y cómo se podría hacer? ¿Cómo se puede hacer para que se haga? Si uno si lo lleva de la idea al hecho, ¿es muy difícil? ¿Puede pasar en un gobierno que se logre hacer? Sí puede, sí. Lo que pasa es que hay dentro del currículum actual, esto lo sé, ¿no? Porque es para nada cercana a los temas de educación, así como de experta, pero lo sé porque, como te comentaba, lo hicimos antes, con Seguridad Social. Hay un capítulo que se llama Formación Ciudadana y tú dotas de contenido ese capítulo, que es un ramo, por decirlo de alguna manera. Entonces, más que crear un ramo de educación financiera, tú lo que haces es dotar formación cívica, que es más integral, de ciertos contenidos. Claro, lo que hay que revisar ahora es qué tiene educación financiera, que yo me imagino que no debe tener mucho, y meterlo ahí. ¿Y quién lo enseña? Pero, claro, pero yo creo que también hay 2 cosas más que hacer. O sea, creo que esto es un tema que se tiene que conversar en las familias desde que los niños son pequeños. Porque no sé si en todos lados pasará, pero hay muchas familias chilenas que son de la cultura de no vamos a hablar de plata porque es de mal gusto, o no vamos a hablar de plata porque no les vamos a traspasar los problemas que tenemos a los menores, que está bien, a los niños. Que podría ser todo el aprendizaje incluso. Pero también, claramente, compartir alguna experiencia no hace mal.
No. Y señalar, o sea, la importancia de que no hay que endeudarse, de ojalá poder tener ahorros, de tratar de comprar de alguna manera... lo que uno alcance. Lo que uno le alcance. No comprar tantas cosas suntuarias. Yo a veces lo veo en la ropa. Yo igual me compro harta ropa. Y después digo, chuta, ¿para qué me...? Porque ese es tu gusto prohibido. No, ahora un poco más por necesidad. Yeah. pero me gusta. No, mi gusto prohibido es ir a la peluquería. Me encanta. O sea que no sé si gusto prohibido, porque uno también se tiene que dar su gusto. Pero eso me encanta. Pero yo creo que hay que cuidar a los chilenos y las finanzas de los chilenos. Y eso se hace desde el colegio, en la familia, y también creo que el rol del profesor Hans que tú señalas acá como influencer es muy importante, porque fíjate que en toda la gira que hice en todo el país, en todos lados me dijeron, oye, pero es que por otro tema, por la educación cívica, que falta educación cívica. Y yo le digo, sí, pero es que lo que pasa es que ahora la gente se está informando por acá. Entonces hay que tratar de levantar más podcasts como este, más instancias como esta que promuevan un poco más la reflexión sobre estos temas. Tomar conciencia. Y para terminar, se me olvidó preguntarte, en materia económica, ¿cuál es tu carta de ministro de Economía? De ministro de Economía todavía no hemos visto, pero tenemos un buen equipo económico, lo encabeza Luis Eduardo Escobar, está también Osvaldo Rosales, Nicolás Bomen, que es un economista joven, así que seguramente de ahí o de otros espacios podrán haber buenos nombres. Sí. Buenísimo. Sí. Oye, Janet, fue un gustazo tenerte. Un gusto también. Más de una horita aquí en el Oye, capítulo. Sí, y es que se me hizo corto a pesar de todas las obligaciones que tengo. Gracias. Es que hablamos de temas que a mí por lo menos me interesan mucho. Qué bueno. Si es que no se notó. Ñoña, sorry. No, está perfecto, me encanta. Gracias. Muchas gracias por visitar y por venir a este canal. Y como siempre, todos invitados a comentar, suscribirse. No se pierdan las próximas entrevistas. Y nos vemos en un próximo capítulo de Con Peras y Finanzas. ¿Qué les pareció esta entrevista? Déjenlo en los comentarios. Pero volvamos a agradecer a quienes hicieron posible esta maravilla. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat tenemos 3 planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así de simple. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se dedica a hacer crecer tu ahorro. Así que elige el tuyo y comienza a crecer junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Hoy estamos hablando del futuro de nuestro país, escuchando propuestas presidenciales, pero mientras esto ocurre, igual sigue fluctuando el dólar, el oro, las tasas, todo cambia. Y en tiempos de incertidumbre política y económica, no basta con tener opinión, hay que tener un plan. En Patrimor son expertos en planificación financiera adecuada a cada bolsillo, a cada persona. Es súper interesante que en tiempos de incertidumbre tomes un aliado profesional para hacer crecer tus luquitas. Porque así como Chile necesita visión y estrategia, tú también. Patrimor.com, agenda tu reunión de diagnóstico gratuita.